Hola a todos, te damos la bienvenida a un episodio más de Tu Corazón y el Dinero. Y en esta nueva temporada hemos estado abordando temas muy prácticos, decisiones que debes de tomar en el ámbito de las finanzas en tu día a día. Chacho, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Gozoso de estar aquí otra vez. Así es. Y Chacho, en el episodio anterior tú decías que habían dos grandes componentes en el patrimonio familiar, dos grandes decisiones financieras que tomamos que conforman ese patrimonio. Una de ellas es el vehículo y eso lo abordamos de forma bastante detallada, y la otra es la vivienda. Correcto. Y esa es la que queremos abordar en el día de hoy. La vez pasada tú diste una serie de criterios que creo que fueron muy útiles para tomar una buena decisión en la compra de un vehículo. Y hoy queremos hacer quizás lo mismo, ¿verdad? Sí, así hacer es. Un listado de criterios que nos ayuden a tomar una buena decisión en cuanto a la compra de esa vivienda. Sí, solamente quería aclarar eso de que la vivienda y el vehículo son dos grandes partidas o las partidas más grandes en el patrimonio familiar, y quería aclarar que eso es en la mayoría de las familias, porque obviamente hay familias que por su condición socioeconómica alta, esas no son sus dos componentes más importantes de su patrimonio familiar necesariamente, quizás su negocio, etcétera, pero en el grueso de las familias, en la gran mayoría, claro, sí lo es. La vivienda y el vehículo sí son los dos componentes más importantes de su patrimonio. Así es, Chacho. Y quizás para algunos la decisión de comprar es obvia, pero quizás para otros no. Por ejemplo, en mi familia, te voy a hacer algo personal. Ellos son comerciantes y mi padre duró muchos años para adquirir una vivienda porque él entendía que los recursos que él producía eran más eficientes en la tienda, en el negocio. Sí. Ciertamente, tal y como ocurre con tu familia, hay otras familias que deciden emplear esos recursos en el negocio familiar, porque les rinde un rendimiento tal que paga y excedentariamente y supera el costo del alquiler de una vivienda muy adecuada para su dinámica familiar. Entonces es una forma de postergar la decisión de comprar una vivienda. La otra también puede ser que, dependiendo de las condiciones del sector inmobiliario y financieros de una ciudad o de un país, pudiera resultar más rentable yo invertir esos recursos en el sector financiero o en el mercado de capitales que yo dedicarlo a la adquisición de una vivienda. Entonces la familia tiene que comparar si una cosa es más rentable que la otra. Claro, eso depende de si la familia dispone de esos recursos para adquirir la vivienda, porque si no dispone de ellas y tiene que financiar, pues este criterio ya no aplicaría. Lo otro es que hay familias también que necesitan estarse moviendo de un lugar a otro y quizás adquirir una vivienda no es la mejor decisión para ellos, porque ¿qué pasará cuando yo tenga que mudarme de nuevo por mi trabajo o por alguna dinámica familiar que tengo? O sea que no necesariamente el adquirir una vivienda propia es una decisión que debe ser así para todas las familias. Cada familia debe evaluar su realidad. Su realidad, exactamente. Ahora bien, Chacho, comprar una vivienda tiene sus beneficios. Y uno de esos es un beneficio emocional incluso, de que me siento que esto me pertenece, que estoy estable, que puedo colgar un cuadro sin problema, hacer un hueco en una pared y claro, es mío. Tú sabes, claro, hay un beneficio. Y también muchos piensan, bueno, hay una ganancia en cuanto a la plusvalía del mueble, eventualmente, en muchos de los casos eso pasa. Entonces es beneficioso. Y otros también piensan que la compra de ese inmueble los va a ayudar a hacer un ahorro, a forzarse a mantenerse en el presupuesto. Claro. Es como un mecanismo hasta de ahorro. Si no tengo ese compromiso, quizás lo gasto el dinero. Sí, hay alguien que dice que le gusta emplear sus recursos o comprometerse a hacer ciertos pagos porque le impide pellizcar su ahorro. Exactamente. Si los tengo ahí depositados en una cuenta o disponibles, tengo la tentación de pellizcarlo, mientras que se lo invierto y me comprometo a pagar una cuota en este caso, pues no lo puedo pellizcar. Eso es una... Sí, es una realidad. Es una realidad para muchos. Es una forma de ahorro para alguien. Entonces, Chacho, si al final la decisión es comprar, hablemos entonces de los criterios que cada uno de nosotros debe de tener en cuenta para ser un buen mayordomo, porque al final los recursos no son nuestros, son del Señor. Sí. De esos recursos que Él ha puesto en nuestras manos, ¿cómo manejarlos bien? ¿Cuáles son esos criterios? Sí, mira, el primer criterio que yo quiero traer a la consideración de nuestra audiencia es que tu primera vivienda tiene que responder a tus necesidades
reales, inmediatas, y quizás algunos años más donde se supone que tú estés en esa vivienda por unos años más. Mucha gente ve la primera vivienda y quiere comprar la casa de sus sueños. Y no necesariamente tiene que ser así. Yo puedo ver la adquisición de una primera vivienda como un escalón en mi progreso financiero, como un escalón que posteriormente me sirve para yo vender esa vivienda y adquirir una que reúna otras condiciones que son de mi preferencia. Pero que veamos la primera vivienda como una vivienda que debe reunir unas condiciones mínimas para resolver mi dinámica familiar y no como la casa de nuestros sueños. Una vez más, estamos trayendo a este tipo de decisiones más criterios de razón y de meditación que criterios de impulso y de emoción. Claro. Porque la vida financiera debe gobernarse más por la razón que por la emoción, por así decirlo. Sí, Chacho, y quería mencionar en ese aspecto que hay un versículo en Filipenses 2:3 que nos dice que no hagamos nada por vanagloria. Y a veces hacemos la decisión de comprar la casa que nos da un estatus o la casa que mi corazón quiere. Y creo que la Biblia habla al respecto. Y no debe ser ese el criterio. O sea, el criterio debe ser la necesidad de la familia y no la apariencia de la familia. Exactamente, Chacho. Y otro criterio que te he oído muchas veces mencionar es el que evaluemos nuestra capacidad de pago o nuestra capacidad de compra. Con eso tú te refieres a que hay un porcentaje de nuestro salario que va dedicado que es ideal dedicarlo al pago de una cuota. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, en muchos estudios de finanzas familiares y de presupuestos de familia, se ha determinado que aproximadamente la familia promedio dedica alrededor de un 30%, e incluso algunos han dicho debería dedicar no más de un 30% a su necesidad de vivienda. Y ese 30% puede ser que el alquiler represente un 30% de los ingresos de la familia, o que la cuota del financiamiento de la vivienda represente un 30% del presupuesto de la familia. Entonces, comenzando por ahí, o sea, evalúa tu capacidad de pago, que tu vivienda, la vivienda que tú vas a adquirir, no ponga un peso más allá aproximadamente de un 30% del ingreso familiar. Pero otro elemento también a considerar es que, bueno, en la mayoría de las familias de hoy en día, los dos trabajan. Entonces, el ingreso familiar se compone del ingreso del esposo, del ingreso de la esposa, usualmente. ¿Y a qué 30% me estoy refiriendo? ¿Me estoy refiriendo al 30% del ingreso de la familia completa o al 30% de él o de ella? En mi experiencia, mi recomendación es que se tome el mayor ingreso de la familia. O sea, quien gana más. Quien gana más. Y que el 30% se calcule en base al que gana más. Y que ese sea, por así decirlo, el ingreso que se considere a la hora de determinar la cuota que yo puedo pagar. Fíjense que aquí estoy recomendando que ese 30% se calcule en base a un ingreso. ¿Y por qué? Bueno, porque uno de los dos puede perder el ingreso. Cierto. Para ser extra conservador, uno pudiera decir, bueno, pero que lo tome el que menos gana. Ok, pero ahí ya estoy siendo un poquito arriesgado y diciendo, tomen el que más gana, tomen el 30% y consideren eso. Es una manera de evitar el riesgo de yo quedar en la insolvencia si uno de los dos pierde el empleo y yo no pueda pagar, pues, la cuota de mi casa. Entonces, esa es la evaluación de la capacidad de pago. Mi capacidad de pago debe estar ahí. Si la casa que yo quiero, la vivienda que yo quiero, al adquirirla, me genera una cuota de financiamiento mayor a ese 30% que estamos indicando, pues yo debería quizás buscar otra, quizás buscar una de una habitación menos, sin el estudio, en otra localidad, que sí yo me adecúe, me ajuste a mis reales posibilidades económicas. Así que no adquiera algo aspiracional, sino algo que realmente vaya acorde con mis realidades, con mi realidad económica. Ese fue el segundo criterio, mi capacidad de pago o de compra, que va muy de la mano con este tercero que queremos mencionar. Y es que evaluemos si estamos listos en realidad para hacer esa compra. Porque a veces decimos,
Y yo te decía a ti, wow, pero un 30% del salario de uno solo quizás no da para pagar una cuota. Entonces tú decías, bueno, usemos el tercer criterio, es que hagamos la compra cuando verdaderamente estemos listos. Exactamente. Muchas veces uno saca los cálculos y dice, bueno, el 30% no me da para comprar la casa que mínimamente nosotros necesitamos. Mi recomendación es que la familia espere, ahorre por un tiempo más largo, de tal forma que pueda acumular un ahorro que sirva de inicial y que el porcentaje de financiamiento de la vivienda sea menor. De tal forma que entonces mi cuota sí se adecue al 30%. O sea, en otras palabras, si yo no llego al 30% de la casa que quiero, de la vivienda que quiero, debo esperar más tiempo para ahorrar entre un 15 y un 20% del inicial como mínimo. Es mi recomendación que uno no adquiramos una vivienda a menos que no tengamos al menos el 15% o el 20% de inicial. Hay muchas entidades financieras que te prestan hasta el 100% de la vivienda. Cero inicial o pon el 5% de inicial. ¿Por qué no aprovechar esa oportunidad, Exactamente. Chacho? Bueno, aparenta ser una oportunidad. Lo que pasa es lo siguiente. Nosotros no conocemos el futuro. En el futuro, en la familia puede haber un desempleo. O sea, alguien puede perder el empleo. Puede haber un infortunio económico que no previmos. Y en esas condiciones tendríamos que vender la vivienda. ¿Qué pasa? Que cuando yo adquiero una vivienda con un 95% de financiamiento, lo que es mío es el 5%. Exactamente. Yo debo el 95%. Pero si yo tengo que salir de mi vivienda rápidamente porque necesito el efectivo, necesito el dinero, para venderla rápido, yo debo descontarla. Dar un mejor precio. Pero si yo soy dueño solamente del 5%, nada más podría descontarla 5%. Exacto. Porque si la descuento más de un 5% y la vendo, lo que me den no me da ni siquiera para pagar el financiamiento. Exacto. Entonces yo debería tener al menos entre un 15 y un 20%, idealmente un 20% de la propiedad. O sea, que mi inicial sea al menos un 20%, de tal manera que si yo tengo que salir rápido de la propiedad por alguna necesidad económica, yo pueda bajarla hasta un 15%. Exacto. Pago mi financiamiento completo, me quedo con un 5%. O sea que tengo holgura. Y no caigo en el incumplimiento. Exactamente. Que me va a perjudicar para un próximo préstamo. Exactamente. Entonces, para mí, uno está listo más o menos para comprar una vivienda cuando uno tiene aproximadamente entre un 15%, idealmente un 20% del inicial de la vivienda que yo deseo. Y tú siempre has dicho, es bueno recordar, que esa primera vivienda es un escalón en mi ascenso de patrimonial. Claro. O sea, puede que no sea el ideal, puede que estemos hasta con un hijo y estemos todos en una misma habitación, si eso es lo que podemos hacer. Sí. Y luego entonces cuando podamos, tengamos un poquito más de holgura, pues entonces compramos uno más grande. Exactamente. Pero traer ese estrés a la vida de familia, de ese estrés de la cuota, haría mucho daño a la dinámica incluso matrimonial. Claro. Y hay muchas precariedades que se sufren producto de tener una vivienda deseada, no ideal para, o sea, no la necesaria, sino la deseada. Y introduce mucho estrés, como tú dices, a la dinámica familiar. Hay que tener cuidado con eso. Y eso no sería sabio. Así es. Chacho, tú has hablado como cuarto criterio considerar el plazo que vamos a tomar. Sí. Muchas personas piensan, bueno, si me dan un plazo a 20 años lo voy a tomar en vez de 15. Pero cuéntanos un poco acerca de eso. Claro, porque la gente piensa que mientras más largo, mejor. ¿Y por qué mientras más largo, mejor? Bueno, porque mientras más largo es, la cuota más baja es, en general. Sí. En general no, es así. Sí. Es así. Mientras más largo yo difiero el crédito, más baja es la cuota. Aunque eso es cierto, si hacemos los cálculos entre la cuota de 15, 20 y 25 años, nos vamos a dar cuenta que después del año 15, la reducción de cuota es relativamente muy baja, muy pequeña, marginalmente hablando. O sea, vamos a ponerlo en términos sencillos, no vale mucho la pena prolongar un préstamo de 15 a 20 años por la diferencia de cuota que usualmente ocurre. Es mejor tener una cuota un poquito más alta por 15 años que una cuota un poquito más baja por 20. Son 5 años más de cuota. Son 5 años. Pero la diferencia es muy poca. Entonces, mi exhortación, mi estímulo y recomendación, valga la redundancia, es que le pidan a la institución financiera, mira, calcúlame cuánto me sale a 15, cuánto me sale a 20,
y el plazo máximo que tú das, quizá 25, en algunos países dan hasta 30 y otros más. Pero es usual el 15, 20 años en Latinoamérica, es el plazo más usual. Dame el cálculo a 15, dame el cálculo a 20 y date cuenta, observa al que nos está escuchando, que la diferencia en cuota es muy pequeña, pero son 5 años más de plazo, que no vale mucho la pena. Entonces, considera el plazo de tal forma que puedas pagar tu cuota o tu préstamo en un plazo lo más corto posible y que la diferencia pequeña de cuota no sea para ti un criterio que te lleve a tomar más plazo. Sí, muy pocas personas hacen ese ejercicio de ir al banco y decir, dame todos los escenarios. No, exactamente. Y tomar entonces la decisión. ¿Qué tan largo tú me puedes prestar? Sí, porque lo que están enfocados es en el tiempo. La cuota más bajita posible, exactamente, la cuota más bajita posible. Pero no, considera que hay una cuota quizá que sea más eficiente, vas a terminar más rápido, 5 años menos, pagando un poquito más. Claro, correcto. Ese fue el cuarto criterio, considerar el plazo. Un quinto criterio es acerca del contrato. Y tú siempre has hablado de pedir un contrato donde se pueda amortizar, porque hay instituciones financieras donde no te permiten, ¿verdad, sí. Chacho? Hacer abonos. Correcto. Bueno, exactamente. Yo no conozco las realidades de todos los mercados de Latinoamérica, de Estados Unidos que nos están escuchando, pero otros países de Europa quizás que nos están escuchando, aquellos que hablan español. Pero hay entidades que son más rígidas y que no permiten amortización al capital antes del plazo, y que si la permiten es con una penalidad relativamente importante. Lo ideal es que yo logre que el banco, la entidad financiera, me permita abonar a mi préstamo cuando yo pueda, cuando yo quiera. A veces te dan una ventana de 1 vez al año o 2 veces al año. Bueno, eso es mejor que nada. Claro. Porque eso te permite exactamente que si te entra algún bono, algún ingreso adicional, tú puedas amortizar, bajar tu plazo o bajar tu cuota. Porque tú puedes decidir cuando amortizas si baja tu plazo o baja tu cuota. La cuestión es que puedes disminuir los costos de intereses en el plazo de tu préstamo. Entonces, exacto, lo ideal es negociar con el banco, con la institución financiera, una cláusula que permita la amortización anticipada al capital, el abono al capital a mi préstamo. Y si una entidad no te lo ofrece, no te lo da, averigua quizás en otras entidades, quizás que son más flexibles en tu país, que te puedan otorgar esta condición. Hay algunas entidades como en nuestro país que son especializadas en el sector vivienda, que son las asociaciones de ahorros y préstamos en nuestro país, República Dominicana. Sí. Hay otros bancos comerciales que dan préstamos hipotecarios también, y sus condiciones no necesariamente son las mismas. Entonces yo exhorto a los que nos están escuchando que si tu entidad financiera no te permite amortizar o te lo permite con una penalidad muy alta, averigua en otras entidades a ver si esa realidad existe, porque es muy conveniente que si tienes algún ingreso adicional puedas abonar. Claro, es vital eso, poder bajar lo más que se pueda el pago de intereses. Ese es el objetivo, pagar menos intereses posible, ¿verdad? Y hablando de intereses, Chacho, las tasas, ese es un sexto criterio a tomar o a revisar. Las tasas de financiamiento, ¿cómo podemos revisar eso? ¿Cómo podemos obtener una buena tasa de financiamiento? Sí, bueno, lo primero es que no necesariamente la tasa más baja es la mejor. Todo depende de las condiciones económicas. Por ejemplo, si yo estoy en un mercado donde hay una perspectiva de aumento de tasas de interés, y eso te lo puede ofrecer o dar, esa recomendación o esa observación te la puede dar algún familiar que conozca un poquito de la economía, que sepa un poquito de finanzas. Bueno, ¿cuáles son las perspectivas de las tasas de interés? A veces entrando a los bancos, a los sitios web de los bancos centrales, hay proyecciones, o del Ministerio de Hacienda de los diferentes países. Uno sabe más o menos si las tasas de interés van a subir o van a bajar. Si las tasas de interés van a subir, lo ideal es que si yo voy a contratar un préstamo para mi vivienda, yo trate de fijar esa tasa lo más larga posible. Porque como la tasa va a subir, yo me aseguro de fijarla para que los aumentos posteriores de la tasa, como hay perspectiva de aumento de tasas, no me afecten y me quede fija. Claro que el banco, en ocasiones, en esas situaciones, no va a querer fijar la tasa. Pero la pregunta al banco es, bueno, ¿qué tan largo tú me la puedes fijar?
Y siempre ellos, aunque tengan una propuesta, ellos son flexibles. Claro. ¿Qué tan largo tú me la puedes fijar? Tanto. Y negociar con ellos, a ver si la tasa tiene una tendencia a la subida, negociar la fijación de la tasa lo más largo que uno pueda. Si lo contrario está ocurriendo, que hay una perspectiva de descenso de tasas de interés, lo ideal es que yo acuerde con el banco no tasas fijas, sino tasas variables. Porque como la tasa va a bajar, bueno, pues en la medida que la tasa baje, mi préstamo, como tiene una tasa variable no fija, yo voy a obtener esos descensos de tasa. Sí. Pero ¿qué va a querer el banco? El banco va a querer fijarme la tasa cuando las perspectivas son de bajada. Por eso es que vemos ofertas a veces de 2 años con la misma tasa. Eso debería... No, me imagino que no en el 100% de las veces, pero debería como de ser como una luz roja de un semáforo. Claro, si hay en este momento, como la hay, por ejemplo, en nuestro país hay una perspectiva de bajada de tasa de interés. Yo no voy a tomar una oferta de tasa fija 2 años en este momento. Eso es un mal negocio para el que para el que tome el préstamo. Para el banco es bueno, pero para el que tome el préstamo es un mal negocio, porque como voy a fijar la tasa en un escenario de perspectiva de bajada de tasa de interés. Entonces eso es lo que digo, que debe ser considerado este tema de las perspectivas de tasas, si van a subir o van a bajar. Y dependiendo si van a subir, debería yo fijarlas. Si van a bajar, debería dejarlas sueltas para que yo me beneficie de la bajada. Entonces, negociar con el banco esa situación. A veces me venden una tasa muy bajita, pero muy corta, en un escenario... Y después ya tienes el compromiso del préstamo y tienes que pagar la tasa que ellos te digan, ¿cierto? O sea, exactamente. Entonces, si los bancos tampoco te informan cuando la tasa va a bajar, ¿verdad? No te llaman. Bueno, a veces si son amigos tuyos, sinceros, sí lo pueden hacer. Hay pocos de eso, ¿verdad? Entonces, en los bancos. Un familiar, quizás. Bueno, Chacho, ¿alguna otra cosa más que quisieras agregar en estas ideas? No, fíjense que la adquisición de una vivienda, pues aunque es una decisión familiar y muchas veces emocional, es una decisión que tiene que ser informada por ciertos criterios. Nada en la vida es tan sencillo como parece y requerimos entonces de emplear nuestro mejor esfuerzo para ser unos buenos mayordomos de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Todos estos criterios simplemente sirven es para eso, para que no nos dejemos embaucar o seducir por ofertas aparentemente atractivas, pero que al final no son los más convenientes para el manejo de nuestros recursos. Hay un versículo que dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son de perdición. Que no sea el financiamiento ese camino, ¿verdad? Gracias, Chacho, y gracias a ustedes por una vez más estar junto a nosotros en este episodio. Te recordamos que quizás tengas preguntas, así que las puedes dejar a través de nuestra página web del Ministerio Integridad y Sabiduría. Allí busca Tu Corazón y el Dinero. Hay una casilla, puedes escribir ahí tu pregunta y nosotros eventualmente estaremos respondiéndolas. Conéctate con nosotros a través de todas las plataformas de podcast y en nuestro canal de YouTube de Ministerios Integridad y Sabiduría. Nos vemos en la próxima.